Hola y bienvenidos a este webinar con el maestro Siddhartha. Es para mí un placer tenerte, Siddhartha. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y quiero comentarles antes de que empieces, Siddhartha, a decirte que te quiero agradecer por la primera esfera que nos ofreciste en octubre, donde tuvo la oportunidad de mi hijo de asistir. Porque de los maestros que conozco que dan la primera esfera, creo que tú eres de los que para mí me dio mucha claridad, o sea, muy fácil de entender cómo meditar, cómo ascender, como decimos acá nosotros. Y, y bueno, te voy a hacer preguntas sobre la marcha, sobre los 20 que me cayeron tanto ahí como en tus pláticas que he tenido la oportunidad de platicar contigo. Pero quería agradecerte eso, ¿no? De que hayas hecho tan fácil la primera esfera. Para los que no sepan qué es la primera esfera, es el curso, se podría decir que es el curso básico o el curso principal de la ascensión de los Ishayas. Y la ascensión de los Ishayas, porque tal vez digan ustedes qué es eso, significa trascender los pensamientos limitantes para el soporte de una alta conciencia. Entonces vamos a hablar justamente de eso, de trascender los pensamientos limitantes para una conciencia más elevada. Entonces, sin más preámbulo, quiero que te presentes, que nos digas, pues, qué haces, pero más que qué haces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre antes de aprender a ascender y ahora que aprendiste a ascender, que ya llevas ya como, ¿cuántos años llevas? 19 años como maestro. ¿Cuál es la diferencia entre aprender a ascender y no aprender a ascender? Ok, antes que nada, gracias Ernesto por la invitación. Gracias a todos los que están presentes. Mi nombre es Siddhartha Ishaya, soy maestro de ascensión, monje de los Ishayas. Y la diferencia, ok. Mm, yo tenía una vida no muy estresada, pero había una búsqueda interna. Había algo, andaba en muchas meditaciones, andaba en a muchos otros caminos buscando algo, ¿sí? Que no sabía qué era, pero así andaba leyendo muchos libros, pero todo era como que se llenaba a nivel intelectual, ¿no? Muchos cursos, muchas filosofías, y cuando la ascensión llega a mí, me doy cuenta lo simple, lo fácil, y de inicio no le di el valor precisamente por eso, porque era demasiado fácil y simple y yo estaba acostumbrado al esfuerzo, a lo complicado, a lo barroco, a lo churrigueresco, a lo cavernoso, ¿sí? A lo místico. Y entonces, de entrada, la ascensión es sumamente simple y en eso radica su poder. ¿A qué le llamamos ascensión? Es a esta metodología meditativa que nos lleva a reeducar nuestra atención para para llevarla hacia el interior, a descubrir la paz infinita que ha estado ahí siempre, ¿no? Entonces, de entrada tomé el curso, y fue así como, ¡ay!, demasiado simple para que sea verdad. Es lo que mi mente decía, ¿no? Entonces, pero pues ya lo había pagado, me di la oportunidad de terminar el curso el fin de semana con las maestras Ishayas, que en aquel momento pues me lo dieron en inglés traducido al español. No había maestros de habla hispana en aquel entonces. Entonces, pues me di a la tarea de practicarlo. Y la práctica hace totalmente la diferencia. En esa profundidad a donde te lleva el uso de las técnicas, es esa paz inquebrantable que está más allá de la mente. Por eso es que le llamamos ascensión, porque tu atención se mueve más allá, asciende más allá de los límites y las creencias que hemos adquirido durante nuestro transcurso de vida. Unas porque las hemos leído, otras porque las hemos estudiado y otras porque el medio ambiente, el entorno, el contexto de nuestra vida nos las ha implementado, ¿no? Educativamente, y otra por percepción, ¿sí? De un consciente
de una conciencia colectiva de limitación. Entonces, de esa manera es que la técnica, la práctica te ayuda a ir más allá de esas limitaciones, de esas ideas adquiridas y más allá de la mente, más allá del diálogo constante de la mente, siempre está una experiencia infinita de paz que es fuente de entendimiento, fuente de sabiduría, de creatividad. Y de inicio, como era tan simple el accesarla, el acceder a ella, era como no darle tanto valor. Pero cuando empezó a ser constante con la práctica, el simplemente dejar que la atención sin esfuerzo y con gentileza se moviera hacia las profundidades de nuestra mente, más allá de todo diálogo, entonces empezaban a, decimos en México, ¿no? A caer los veintes, a llegar al entendimiento por sí solo, sin una búsqueda por esa sabiduría, aunque sí era parte de lo que mi mente o mi corazón andaba buscando, ¿no? Respuestas. Pero me di cuenta que empezaban a llegar cuando simplemente descansaba en esas profundidades. Entonces muchas cosas empezaron a caer en su lugar, ¿no? Como Tetris, ¿no? Así, pum, 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 pum. Y solito, ya uno iba avanzando y las cosas se iban acomodando, los entendimientos, las respuestas, lo que yo tenía así de complicado entendido, pum, se resumía en algo simple y concreto. Y así todo lo barroco que espiritualmente hablando, místico que mi mente traía, empezó a sintetizarse en algo totalmente entendible, simple, y entonces empezó a fascinar a mi experiencia de vida. Entonces fue que decidí convertirme en maestro hace 19 años para que más personas de habla hispana tuvieran la oportunidad de conocer que existe esta opción que se llama la ascensión de los Ishayas, esta metodología meditativa, que no es una religión ni antigua ni nueva, no es un dogma, ni siquiera tienes que creer en que funcione para que funcione. Es una práctica mecánica que con el simple uso de la práctica, de las técnicas, tu atención se reeduca y básicamente nos habilita a parar la lucha, la guerra constante que tenemos con pensamientos y emociones. Y eso es justamente uno de los 20 que me cayeron gracias a ti, eso de parar la lucha. Mira, antes de que nos hables de eso de parar la lucha, te quiero decir algunas preguntas que me llegaron en los grupos de WhatsApp que modero. Fíjate las preguntas, ¿eh? ¿Cómo llegar a la paz interior en medio de tantos problemas en mi casa, discusiones, gritos de mi hija con sus hijos, etcétera? Y luego la otra pregunta. ¿Cómo lograr paz interior en esta nueva etapa de mi vida? Tendré muchos cambios, ayúdenme. Y la siguiente, ¿cómo sentirme feliz y disfrutar el proceso en cualquier circunstancia? Y la última, estoy pasando un duelo fuerte, me he dejado el trabajo y me está costando aceptar a mi edad que no tengo trabajo. ¿Cómo hago para aceptar esto desde el amor? Y eso es la lucha, ¿no? Justamente esos puntos son ejemplos maravillosos de la lucha, ¿no? Entonces me gustaría que abordáramos ese tema de dejar de luchar, porque tu analogía de los tanquecitos, todo lo que explicaste y has explicado una y otra vez, digo, no manches, qué buena explicación, porque nunca se me había ocurrido esto. Entonces, adelante, háblanos de dejar de luchar, por favor. Ok, muy bien. Pues resumiendo este entendimiento que he tenido hace poco, incluso, ah, la naturaleza del ser humano, de la existencia, es paz. Hemos nacido en paz. Si tú observas a un bebé que nace y que empieza a experimentar la vida en paz, en disfrute, en inocencia. Obvio llora, si tiene hambre, le dan de comer y vuelve a quedar en paz. O sea, es la manera natural de comunicación de un bebé. ¿Sí? Él vive en disfrute, en paz, en juego, en inocencia. ¿Alguien le enseña eso? No, no, nadie. Él vive en Nadie paz le porque enseña. nació así, en paz. Nació así. Ahora, ¿hay esfuerzo en él para ese estado natural de disfrute y de paz?
Ninguno. Ninguno. La buena noticia es que todos los aquí presentes y los no aquí presentes hemos sido esos bebés que hemos nacido de esta forma. Nuestra naturaleza, sin esfuerzo, sin que nadie te enseñara, ya vivías en esa paz que andas buscando a edad adulta. Pero de inicio, tu naturaleza y la naturaleza de la existencia misma es esa paz. Y se te enseña el arte de la guerra. Ujú. No debes de Hasta, sentir esto, hasta hay un libro que se llama así, creo. El el arte. arte de la guerra. Sí. Y famoso aparte. Entonces, nos enseña nuestro entorno, nuestros padres, nuestro entorno, para poder encajar, para poder ser amados, ser aceptados, es cállate, no te rías. Nos enseñan a quejarnos y a estar en una guerra constante con el frío, mucho calor. Y sutilmente nos van enseñando la queja, la lucha constante, la crítica. Nos enseñan también a luchar y a estar en guerra con nuestras emociones. No llores, no te enojes, no te pongas triste, no te rías. Ya estás grande, pareces loca, nadie te va a querer. Entonces, Oye, yo le puedo seguir si quieres con mis sí, surcos. entonces todo esto es lo que nos enseña, ¿sí? No nacemos aprendiendo a luchar con nuestras emociones, ni con nuestros pensamientos, ni siquiera con nuestro entorno externo. Nos lo enseñan y lo aprendimos, ¿sí? Es parte de el juego que hasta ahorita la humanidad está viviendo en este plano. No quiere decir que siempre vaya a ser así o que siempre haya sido así. ¿Sí? Pero es el que nos está tocando en estos tiempos vivir. Entonces, a lo que voy es que hay que entender una cosa. Tú naciste en paz y nadie te lo enseñó y ni esfuerzo había para que vivieras en ese disfrute y en esa paz. Entonces, lo que te enseñaron fue la guerra. Ahora yo pregunto, cuando dos países están en guerra, cuando la guerra se para, ¿qué se respira en el ambiente? Déjame preguntarles a los que están aquí, ¿sale? Porque yo ya me sé la respuesta. Entonces, vamos a hacer más interactivo esto. Hay dos formas de interactuar, por chat o por audio. Si quieren por audio, tú nomás levanta tu mano. La mejor forma de yo saber que levantan su mano es dando clic en una icono que se llama Raise Hand. Y ya contestó por el chat, dice paz, su respuesta. Pero Exacto. la pregunta, ¿cuál es otra vez? La pregunta es, cuando dos países que están en guerra paran la guerra, ¿qué se respira en el ambiente? Y la Paz. respuesta fue paz. Muy bien. Exactamente. Para la guerra se requieren acciones, para la paz no. ¿Por Ujú. qué? Porque la paz es el estado natural de la existencia. Entonces, por ejemplo, para que en un país o en dos países haya guerra, pues hay un tanquecito, otro tanquecito, le echa bolitas al otro, le echa otras bolitas, le pique el ojo, le jale el pelo. O sea, hay acciones para empezar una guerra. Ujú. ¿Eh? Pero cuando las acciones de guerra se paran, no requieres acciones para la paz. No andan pipas de paz chorreando por las calles para que se pueda experimentar la paz. No requieres acciones para la paz. Lo único que requieres es aprender a parar la guerra. La paz es el estado inherente de la existencia. Es lo que es fascinante entender. Es demasiado simple, por eso hay que estar abiertos con total inocencia a todas posibilidades, porque lo que aquí estamos hablando es demasiado simple y porque una mente cuestionadora, pues lo va a destrozar. Pero una mente abierta, una mente totalmente inocente, va a encontrar mucho valor en lo que aquí se comparte. Entonces, resumiendo, si tú quieres paz, lo que tienes que aprender no es a buscar la paz porque tú naciste en paz y eres en naturaleza esa infinidad de paz. Lo que vas a aprender y lo que te enseña en la ascensión de los Ishayas y estas técnicas, ¿sí? Es a parar la guerra con tus emociones, a parar la guerra con tus pensamientos, a parar la guerra con tu entorno, a parar la guerra con tu propia personalidad y con la personalidad de otros, simplemente a aceptar la vida como se está manifestando enfrente de ti. Y posiblemente la vida que está enfrente de ti no es la que quieres y no es la que te gusta,
pero luchando con ella no la vas a solucionar. En cambio, cuando dejas de luchar con la vida que tienes enfrente de ti, con los diálogos, con tus emociones, entonces todo eso se empieza a desvanecer y desde esa naturaleza de paz viene la creatividad hacia dónde moverte, viene, atraes lo que requieres a tu vida. Desde regresar a tu naturaleza de paz hacia este presente, es que todo eso sucede, los beneficios de regresar a la paz inquebrantable que está en este instante. Lo único que no está en este instante es tu atención. Tu atención está en un diálogo de pasado, en un diálogo de futuro, en una historia, en lo que puede pasar, en lo que pasó, ¿sí? En la historia o en el convencimiento espiritual de perfección. Ah, todo está perfecto. Todo. Finalmente es un diálogo, en un diálogo espiritual o en un diálogo de un evento, pero está en la mente, ¿sí? La mente espiritual o la positiva a veces nos embelece o nos entretiene o nos atrapa más que la mente de conflicto. Entonces, ojo con eso. Empezar a aprender a parar la guerra con todos los diálogos de tu mente, con todas tus emociones, las que sean cómodas o las que no. Regresar a esa inocencia, a permitirlo todo, de esa manera es que aprendes a parar la guerra y empiezas a darte cuenta que la paz se restablece sin ningún esfuerzo, porque siempre estuvo aquí. Lo que no estaba aquí era tu atención. Y eso es lo que aprendes con la ascensión de los Ishayas. Atraer tu atención a este momento presente y darte cuenta, ¿sí?, que siempre había, más allá de la mente, de diálogo, de pasado, de futuro, de positivo, de negativo, más allá de esos diálogos siempre había estado la eternidad inquebrantable de paz. Y poderla accesar a voluntad, acceder a ella a voluntad, es algo que, pues, que no tiene precio. No tiene precio. Y déjame decirte esto de parar la guerra, híjole, si me lo hubieran dado ese tip, Siddhartha, hace, no sé, 20 años, mi vida hubiera sido más tranquila. Pero, pero no es un tip, como dice una camiseta que vi en la maestría, la traía Chayo, decía, I can explain it to you. Puedo explicártelo, but I cannot understand it for you. Pero no lo puedo entender por ti. Ujú. O sea, podemos explicar cosas que son valiosísimas, pero no podemos compartirle la experiencia. Y esto de compartir la experiencia es la clave, ¿no? Que ellos empiecen, los que están viendo este video, a soltar el control, soltar la resistencia, dejar de luchar y por sí solo observar cómo es que todo se restablece en paz y quietud. O sea, esto es mágico para mí porque ya es parte de mi experiencia, gracias a ustedes, gracias a que ya estoy en camino a ser maestro como tú, pero no tiene nada de valor cuando no es experiencia, cuando es un concepto no sirve. Yo por 20 años, desde los 20 años empecé a buscar paz interior. Y ahorita a los 42 empiezo a experimentarla y decir, wow, qué chido, dejo de echar y se restablece la paz. O sea, ya no es un concepto, es una experiencia. Y déjame decirte algo, Maharishi en la pasada sesión dijo algo maravilloso, dijo, hay dos tipos de personas, las intelectuales y los experimentadores. ¿Cuál quieres ser? Entonces, si estás viendo este video, te invito a que pues tomes acción y te decidas a experimentar la paz. Ya basta de hablar de la paz, vamos a experimentarla. Entonces, quería ahora entrar, si me permites, hablar sobre la atención, porque esto es un punto, por así que primordial en todas las corrientes que he escuchado de meditación, hablan de poner tu atención en el presente, poner tu atención en la parte más quieta de tu ser, todo esto de poner la atención. Y yo decía, pues, ¿qué tan importante puede ser esto? Entonces, quisiera que nos compartieras el por qué es importante estar más atentos, estar más alertas en dónde pongo mi atención. ¿Por qué es importante poner mi conciencia o estar observándome dónde pongo mi atención? ¿Por qué es importante? Tu atención es el tesoro. Tu atención es lo que realmente tienes, es lo que realmente
eres, la habilidad, la conciencia, la habilidad de darte cuenta y de descubrir, ¿sí? Es lo más grandioso que tienes. Y la atención es donde pones tu atención se desarrolla tu vida. Ujú. Si tu atención está en los diálogos limitantes, vas a generar una vida limitante. ¿Por qué? Porque todo esto, yo así lo veo. Yo explico las cosas como lo veo y como lo entiendo en simplicidad, porque anduve tanto tiempo haciéndomela muy cansada, muy churrigueresca, muy barroco, como le digo, y me compliqué demasiado hasta que me harté de ese tipo de conceptualización espiritual y quise síntesis, quise simpleza y empezó a llegar porque lo quise. El hartazgo finalmente tiene un gran regalo, ¿no? Ujú. Rendirte y buscar lo fácil. Entonces, la atención, ¿sí? Iba a esto. Esto es como un proyector de realidades. El proyector es incondicional. Si tú tienes un proyector y le pones un DVD que es la película de Buscando a Nemo, ¿qué te va a proyectar en la pared? Buscando a Nemo. Buscando a Nemo y ahí va a andar el pececito y lo buscan y se pierde y la Doris y no recuerda nada y todo el show de Buscando a Nemo. Si lo vuelves a poner 10 veces, ¿cuántas veces te va a proyectar el proyector Buscando a Nemo? 10 veces. 10 veces. Y el proyector es incondicional. A él no le importa qué disco le pongas. Él está proyectando esa realidad. Si pones un documental de National Geographic, ¿qué te va a proyectar en la pared del proyector? Un documental de National Geographic. Un documental, las veces que lo pongas. Y si cambias a Buscando a Nemo, y si pones una película de terror, un thriller, un suspenso, el proyector proyecta, pero todo depende del disco que traiga el proyector. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Perfecto y muy claro. Ok. Entonces, si yo a lo largo, uno nace con el disco en blanco, con Cierto. un 100% de posibilidades, totalmente abierto a que tu vida se desarrolle infinitamente en posibilidades que no podemos ni siquiera imaginar. Pero empiezas a tener un entorno, empiezas a tener una familia, un papá, una mamá, que ellos traen sus propios ya discos llenos de cosas, posiblemente miedo, limitaciones, carencia. Entonces, nosotros con nuestro disco así rechinando de limpio, pues empieza a ser grabado, no es suficiente, no llores, empieza la lucha a ser grabada en el disco, la carencia, él no es suficiente, él no soy suficiente, luego puede haber un evento de abandono, de violación, de maltrato, de tú a saber qué experiencia de vida vamos teniendo y se van grabando en este disco. Y este disco está constantemente, que es a lo que llamamos los 60,000 pensamientos que se están reproduciendo inconscientemente y simplemente el proyector lo único que hace es proyectar una vida correspondiente al disco, no correspondiente a tu verdad. Es una